Vamos nuevamente a la región de Antofagasta, vamos a retomar el contacto con Daniel Matamala para conocer los detalles de cómo fue esta histórica presentación del borrador de la nueva Constitución. Se traslada el pleno completo, 138 creo que eran los convencionales que nos dijo Daniel, ahí me corrige la cifra, que llegaron finalmente a esta ceremonia que en total solemnidad hizo entrega de este borrador. Daniel. Sí, se me estaba quedando el borrador. Así me lo pueden pasar, que se me quedó ahí el borrador. Hay que cuidarlo. Y tengo que devolverlo. Oye, tengo que devolverlo, pero inmediatamente después del despacho, porque estaba muy pedido. Claro, son los que tienen están físicamente hechos así, ¿no? Empastados de esta manera. Y claro, cuando uno lee efectivamente este borrador completo de 499 artículos, se da cuenta de que efectivamente es un borrador, no es un texto final, porque si bien los contenidos son los que efectivamente están acá, todavía la redacción, el orden, todo eso tiene que ser todavía mejorado por las comisiones. De hecho, el que probablemente termine siendo el artículo número 1 es en este momento el 101, porque están en el orden en que fueron aprobados, que es el que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Así que es un buen ejercicio comenzar a leerlo para familiarizarse con los temas, pero no es, hay que destacarlo, para nada todavía el texto definitivo de la Constitución, que se va a plebiscitar finalmente en el mes de septiembre, una vez que en julio termine el trabajo de estas tres comisiones de armonización, de normas transitorias y de preámbulo que comienzan a trabajar desde hoy. Fue una ceremonia bastante solemne, muy breve, una ceremonia que no duró más de 45 minutos, más que aquí en este fondo también tan emblemático, y que tuvo además esa idea de poder llevar ese trabajo a regiones, que era una de las ideas cuando comenzó a trabajar la convención, pero por la falta de tiempo y por distintos problemas prácticamente no se hizo nada en regiones. Tuvieron una visita a la región del Biobío y ahora esta semana en la región de Antofagasta para saldar esa deuda que había de alguna manera con el norte del país. Daniel, tú tenías ahí el borrador en la mano. Son 49.637 palabras. Las páginas, 164. Si es que alguien lo quiere imprimir, ahí ya sabe cuántas páginas va a gastar. Y las normas son 499, aunque hay que hacer una aclaración, como tú decías, este es un borrador, viene la Comisión de Armonización que probablemente va a fusionar algunos de estos artículos, hay algunos que se repiten, entonces no sabemos exactamente con cuántos va a quedar, pero se ha generado ya toda una polémica respecto a la cantidad de normas permanentes. Es una Constitución abultada, es más extensa de lo que es el promedio en el mundo. Todo ese debate también se dio en la jornada de hoy. Claro que sí, un debate bien interesante, porque claro, aunque falta todavía por saber, hay algunas explicaciones al respecto. Claro, tiene cerca de 49.000 palabras, si lo comparamos con la Constitución actual, la del 80 con su reforma está en torno a los 34.000. ¿Por qué? Bueno, una de las explicaciones es que la Constitución del 80 tiene además unos suplementos, que son las leyes orgánicas constitucionales, que no son parte de la Constitución, pero son leyes especiales. Esta nueva Constitución no incluye leyes orgánicas constitucionales y por lo tanto hay algunas normas que sí están contenidas acá, y esa es una de las explicaciones de que puede ser eventualmente más larga que la Constitución que está actualmente vigente. Bueno, te invito a que revisemos cómo fue esta jornada y cómo fue esta entrega solemne del borrador. Un sol radiante y agradables 17 grados de temperatura, con bombos y platillos, mejor dicho con tarima y sonido, se preparaban las ruinas de Huanchaca en Antofagasta para recibir el histórico primer borrador de la Constitución. Me dio dos luceros. Pero mientras tanto en Santiago... ¿Ya leyó el primer borrador de la Constitución, no? No completó. Ay, sabe que no me meten política, perdóname. La verdad que no lo he leído. Todavía no, pero planeo en hacerlo lo antes posible para estar informado. Tranquilidad y sin presión, no se preocupe que todavía está a tiempo de darle una leída a las 164 páginas que contienen los 499 artículos del primer borrador de una posible nueva Constitución. Mientras usted lo hace, convencionales discutirán la armonización, el preámbulo y las normas transitorias de los mismos, pero en Antofagasta, Calama y Tocopilla durante esta semana. Yo vengo a concentrarme en el trabajo. Yo creo que estar en Antofagasta puede ser una señal confusa para mucha parte de la ciudadanía. Yo creo que es importante a la señal de que venimos a trabajar. Esto es importante para la gente que vive en las regiones, que también aspiran a que se descentralicen las discusiones. Damos por iniciada la sesión número 104 del Pleno de la Convención Constitucional,
Así partía la ceremonia en las ruinas de Huanchaca, borrador en mano y entregado a la Comisión de Armonización, la que después sesionará en Calama. En Antofagasta se verán las normas transitorias entre la Constitución del 80 y esta, y no solo eso, más de 60 constituyentes que no forman parte de estas comisiones tendrán encuentros con los ciudadanos en el norte para explicar lo que escribieron en el borrador. Para entregar objetivamente, de ninguna manera esta salida significa campaña por el apruebo, por rechazo, es súper categórica con eso. Pero no todo fue canto y discursos con vista al mar. Las ruinas de Huanchaca, monumento histórico nacional desde 1974, fueron peculiarmente rayadas. Además, cuando algunos convencionales llegaban durante la mañana al aeropuerto de Antofagasta, fueron duramente increpados. Disculpen, ¿ustedes son los constituyentes? Sí. Con todo respeto, no estoy hablando. ¿Ustedes vienen a pasear acá a Antofagasta? Porque yo veo que el borrar está hecho. Yo creo que vienen a pasear porque el borrar está hecho. Y no fue lo único. De 154 convencionales, 19 no viajaron según la propia convención. Motivos personales y de salud alegaron algunos, otros simplemente adjudicaron su ausencia a un supuesto gasto excesivo. Debiese haber sido avisado en su momento, hace 2 semanas, cuando la Secretaría todavía no había incurrido en los gastos. De otra manera, me parece que son más bien eslogan al viento, que no buscan más que entorpecer un proceso democrático. Si se trataba de venir a escuchar a una región, eso ya es tardío. Y por lo tanto, el gasto, nosotros hemos dicho siempre que nos parece un gasto excesivo. En el caso mío, vuelvo a decir, vine, pero con gasto financiado de avión y de hotel por mi cuenta. La entrega de los borradores a las 3 últimas comisiones de la convención la ponen en su etapa final. Hubo momentos de enfrentamiento, hubo momentos de diferencia. Y probablemente en esta etapa de comisiones nuevas, de estas 3 que tienen la tarea de depurar y darle forma final a este texto, también va a haber algunas diferencias y algunas legítimas diferencias políticas. El texto constitucional, ya como está presentado, es una constitución excluyente, una constitución maximalista, donde finalmente esperábamos que representara a casi todos los chilenos y sabemos que no es así. Este viernes retornarán a Santiago y ahí faltarán solo 106 días para el plebiscito de salida, donde todo Chile con su voto decidirá si aprueba o rechaza la nueva Constitución. Bueno, comienza ahora, Daniel, un trabajo muy importante que tienen a cargo estas 3 comisiones. Te invito a que revisemos qué hace cada una de estas comisiones, partiendo por la comisión de preámbulo, que es la encargada, como dice su nombre, de redactar el prólogo de la nueva Constitución. No todas las constituciones tienen un prólogo o un preámbulo. Bueno, la nueva Constitución que se propondrá a los chilenos en el plebiscito sí lo tendrá, y hay 15 constituyentes que integran esta comisión, y quienes la coordinan es Adriana Cancino de Colectivo Socialista y Jorge Abarca de Independientes No Neutrales. Claro que sí, esa es la comisión de preámbulo que va a trabajar en Tocopilla. Vamos a revisar ahora la comisión de armonización. ¿Está apareciendo en pantalla? Sí, la de armonización. De armonización, ahora. Claro, que tiene tal vez el rol más relevante, el más difícil de todos, porque es la que tiene que, de nuevo, convertir estas piezas sueltas, estos artículos aprobados, en un rompecabezas, un puzzle que sea coherente en su redacción. Tami Pustinik, de Independientes No Neutrales, y Daniel Bravo, de los Movimientos del Norte, son los coordinadores de esta comisión que va a trabajar en la ciudad de Calama. Recordemos que en cada una de las comisiones hay 2 coordinadores, una mujer y un hombre, otro de los elementos paritarios que tiene esta convención. Claro, y esa es la comisión que tiene más integrantes, son 40 integrantes, y principalmente todos ellos con alguna relación con el mundo legal, porque son los que van a tener que ver, como tú decías, que las normas, por ejemplo, no se contradigan entre ellas. Y por último tenemos la comisión de normas transitorias, que también será muy importante porque tiene que hacer un puente entre la antigua y la nueva Constitución para que el cambio, si es que se aprueba, sea gradual. ¿Qué va a pasar con las actuales autoridades? ¿Cuándo empiezan a regir las nuevas normas? Todo eso tiene que verlo esta comisión, que está coordinada por Elisa Justinianovich de Movimientos Sociales y Eduardo Castillo del Colectivo de la Prueba. Claro que sí, y esta comisión, por ejemplo, ya recibió los insumos del gobierno, que está proponiendo, por ejemplo, la nueva Constitución incluye que se pueda reelegir de manera inmediata al presidente de la República, y el gobierno ya ha dicho que en su opinión eso no debería regir para el actual presidente Gabriel Boric, algo en lo que hay bastante acuerdo, la verdad, en la comisión. Hay otros puntos más polémicos, por ejemplo, si se aprueba la Constitución, ¿qué pasa con los senadores que fueron electos recién, que su periodo termina en 2030, pero el Senado es reemplazado por una nueva Cámara de las Regiones? Una posibilidad sería que esos senadores solamente duren hasta 2025.
2026, o sea, la primera parte de su mandato, y otra es que puedan ellos mismos pasar luego de senadores a representantes y continuar en esta Cámara de las Regiones. Son algunos de los puntos que tiene que definir esta comisión de normas transitorias. Bueno, y faltan menos de 4 meses, Daniel, para el plebiscito de salida, que es cuando los chilenos van a tener que decidir si aprueban o rechazan el texto ya definitivo, no este borrador, sino que lo que emane de estas comisiones. Son muchos los episodios que han marcado el desarrollo de este proceso constituyente y te invito a que veamos cómo se han vivido estos últimos 10 meses de trabajo. 4 de julio de 2021, en este edificio de casi 150 años de historia se concentraban las miradas de un país atento a un verdadero acontecimiento, la ceremonia inaugural de la Convención Constitucional. Convencional Constituyente. ¿Aceptan? Un proceso de características inéditas se comenzaba a gestar en Chile y su accidentado comienzo ya daba luces de que no sería una tarea sencilla. No, yo soy una funcionaria técnica. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. 79 mujeres y 76 hombres, 45 años en promedio, con amplia mayoría de independientes, un grupo que tuvo entre sus primeros desafíos zanjar el debate en torno a los polémicos 2/3 para aprobar cada norma. Que aprobar una norma supramayoritaria impuesta al órgano de poder más importante de Chile es un error. La regla de los 2/3 tiene una conveniencia también, coloca el incentivo a que lleguemos a acuerdos transversales. El quórum finalmente fue ratificado por la convención, pero ¿logró su objetivo? La regla de los 2/3 ha funcionado. Cosas que se aprobaron en la comisión no pasaron en el pleno y por lo tanto el pleno de alguna manera sirve como filtro. Se cumplían 2 meses desde la instalación y este video de Rodrigo Rojas, un icónico constituyente de la lista del pueblo, asestaba el mayor golpe que ha debido enfrentar la convención. Yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Comenzaba octubre y las encuestas mostraban una rápida baja de confianza en el organismo. Esos niveles de confianza fueron muy frágiles a eventos contingentes como el caso Rojas Bade. Segundo aniversario del estallido social y la convención entraba de lleno a la discusión de contenidos. De ahí en más, no solo vendrían maratónicas jornadas, sino también disfraces, intervenciones con guitarra en el pleno, saumerios y un constituyente votando desde la ducha, además del debate sobre una serie de normas que generaron controversia. ¿Puedo emitir mi voto a viva voz? Lo estoy escuchando. La sucesión de votaciones permitió medir la posición ideológica de los constituyentes en base a sus sufragios. De acuerdo a la plataforma Scanner Constituyente, Ruth Hurtado de Vamos por Chile fue quien se ubicó más a la derecha del tablero político y Tania Madariaga de la Coordinadora Plurinacional hacia el otro extremo en la izquierda. La polarización es mayor en las mujeres que en los hombres. Esa polarización tan grande no se ven en hombres. Y en cuanto a los colectivos, ¿quiénes han logrado inclinar la balanza en las votaciones? Colectivo Socialista y Nueva Constitución son los dos lejos más bisagra. Seguido por el Frente Amplio. El Frente Amplio también lidera de cierta forma las temáticas que se quieren aprobar. Convencional María Elisa Quinteros, 78 votos. Se iniciaba el 2022 y María Elisa Quinteros asumía la presidencia del organismo, episodio que según contexto factual fue uno de los más comentados del proceso constituyente en redes sociales. Que hay varios momentos: uno, la instalación obviamente; segundo, la renuncia de Rojas Bade; tercero, cuando hay un cambio en la presidencia a principios de enero. Pero si hablamos de temas que generaron debate, el fin del Senado y la definición de Chile como un Estado plurinacional fueron motivo de fuertes controversias. Se echó al bolsillo 200 años de historia. Siempre planteamos una sola cámara, un sistema unicameral. Realmente creo que no van por buen camino. Así, con la compleja tarea de conseguir acuerdos transversales en un órgano polarizado, ¿qué bloque fue el más efectivo a la hora de votar? Si uno mide efectividad por cantidad de proyectos que la comisión lleva al pleno y se aprueban, claramente Formas de Estado ha sido la más efectiva.
Si yo voy a la Comisión de Medio Ambiente, es lejos la que menos eficiencia ha tenido, eficacia ha tenido en esto. Forma de Estado y sistema de justicia, el nivel de acuerdo de respecto de esos informes fue muy amplio. Medio ambiente y sistema político, donde ha habido menos acuerdo. Obviamente la centroizquierda ha tendido a ser el bloque más hegemónico dentro de la aprobación de normas. Tras el hito de abril que significó consagrar los derechos sociales en el texto de la nueva Carta Magna, este sábado se terminó el borrador de la nueva Constitución. Más de 10 meses, 314 días de trabajo, más de 2.800 horas de audio y video procesado. No existió en la historia de Chile un evento que produzca más contenido que esto. O sea, un mundial no está cerca de eso, el ganar una Copa América no está cerca de eso. Según una serie de mediciones de espacio público, si al comenzar su trabajo el proceso constituyente generaba altas expectativas, con el tiempo el entusiasmo se fue moderando. La incertidumbre y el miedo, en tanto, han ido al alza. Inicialmente había una alta expectativa respecto de la inclusión de la ciudadanía y esa percepción parece, o esa expectativa parece no haberse cumplido. Puede encontrar la razón en esto de que la convención se haya un poquito encerrado en sí misma debido a la premura de los plazos. Yo creo que todavía estamos en un tramo final que va a ser sumamente decisivo. Menos de 4 meses restan para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde se votará apruebo o rechazo la propuesta de nueva Constitución. Todo ante ciudadanos que comienzan a leer los artículos plasmados en el borrador como testigos privilegiados de un hecho histórico, la redacción de una nueva Constitución para Chile. Volvemos con Daniel Matamala. Como decíamos, Daniel, algunos convencionales van a integrar comisiones, hay otros que no, que van a iniciar una ronda informativa, pero ojo que todavía no empieza el periodo del plazo para hacer campaña por apruebo y rechazo. Claro, no campaña, pero sí discusión, debate, por cierto, como el que tenemos con nuestros dos invitados, dos de los convencionales, Constanza Schoenhout, bienvenida, buenas noches. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Y Cristian Monker, bienvenido, muy buenas noches. Hoy es 16 de mayo, se está cumpliendo un año precisamente desde que ustedes fueron elegidas y elegidos como convencionales. ¿Sienten que le han cumplido a los chilenos o que hay una cierta desilusión con su trabajo? A ver, primero señalar que ha sido bien intenso la labor desde que partimos, porque partimos en los jardines del Congreso, pandemia, conflictos sociales muy intensos, mucha desconfianza, no nos conocíamos unos con otros. Yo creo que desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la implementación de la convención ha ido cumpliendo su objetivo, eso es evidente, pero claro, en el caso mío personal creo que se podría haber hecho mucho más, porque esta propuesta no solamente interpretara a una mayoría, que es muy legítima, ganó las elecciones para elegir a la convención, sino que también al resto que participábamos de este proceso y que, claro, no nos sentíamos y no nos sentimos tan interpretados por esta propuesta. ¿Han cumplido las expectativas, Constanza? Yo la verdad es que creo que sí. O sea, creo que esto finalmente lo va a jugar la ciudadanía durante estos meses, que va a tener la oportunidad de revisar el texto final, pero yo estoy satisfecha con el texto al que llegamos. Creo que es un texto que se hace cargo de las necesidades de la ciudadanía, de la voluntad de cambio que empujó este proceso, y creo que lo hace efectivamente escuchando a una diversidad de voces que va a ser, yo creo, una propuesta bien recibida por la ciudadanía en su conjunto. Hay varios elementos bien polémicos, los revisamos en la nota, que causaron mucha discusión: la plurinacionalidad, el fin del Senado, entre otros. ¿Cuál fue el elemento que más polémica, que más difícil fue o que más controversia todavía causa en la convención? A ver, en el caso personal, yo creo que la plurinacionalidad está todavía por descubrirse. Está claro cuáles son sus consecuencias que se están planteando: un sistema de justicia distinto, representación política, autonomías territoriales indígenas que van a formar verdaderas comunas dentro de regiones, que va a tener que discutir el Congreso y poderlas diseñar a través de una determinada ley. En fin, yo creo que la plurinacionalidad es de una complejidad mayor, a mi juicio además no conocida en nuestro país de la manera como se está pensando. Creo que las normas de paridad fueron positivas, yo en eso sí creo mucho, en la paridad. Desde que se conformó la convención hasta el día de hoy creo que es una buena decisión. Constanza, ¿cuál es la norma más polémica? Yo creo que ahí quizás Cristian tiene un punto. No ha sido fácil explicar varias cosas de la nueva Constitución. Yo creo que ahí la plurinacionalidad es algo que vamos a tener que explicar con mucha claridad y también quitar algunos mitos. Hoy día los pueblos indígenas son cerca del 13% de la población chilena, y creo que lo que estamos haciendo con la plurinacionalidad es reconocer que existe esta diversidad de pueblos. En materia de justicia es importante establecer y dejar con claridad que es la
la Corte Suprema, donde finalmente va a radicar toda la justicia y la unidad jurisdiccional. Por tanto, esto de que van a haber justicia para algunos y para otros tampoco es así. Y respecto a la autonomía indígena, eso va a ser algo que también se va a implementar a largo plazo. Esto no tiene nada que ver con dividir o fragmentar nuestro Estado, sino que, como dice la Constitución, es un Estado indivisible, pero que sí va a tener grados de autonomía para las regiones y representación también de los pueblos indígenas. Maca, vamos contigo. Sí, solamente para aportar, Daniel, información, ya algunos chilenos han tomado partido respecto a si van a aprobar o no esta nueva Constitución, a pesar de que lo que hay ahora es solamente un borrador. Estas son las últimas encuestas que se han conocido en la jornada de ayer. Está la de Pulso Ciudadano, que tiene un 45,6% para el rechazo y un 27,4% para el apruebo, es decir, una amplia mayoría de los encuestados rechazaría este texto, a pesar de que hay un 27% todavía que no sabe y no se ha decidido. Y la encuesta CADEM, que es especialmente interesante porque se rompe aquí una tendencia. El apruebo por primera vez sube 3 puntos, aunque se mantiene por debajo del rechazo. Hay un 16% que aún está indeciso, un 46% entonces por el rechazo, un 38% por el apruebo. ¿Qué opinan los convencionales de las encuestas? Sí, estábamos revisando las encuestas precisamente sobre el apruebo y el rechazo, como marcan todas las encuestas que el rechazo va arriba. La CADEM por primera vez en el día de ayer marca que el apruebo gana un poquito de terreno, todavía por debajo del rechazo. Primero, ¿ustedes están decididos cómo van a votar? Yo, por cierto que sí, yo voy a votar por el apruebo porque creo que este es un buen texto para Chile, creo que nos permite dar un salto respecto a lo que teníamos ahora y creo que va a ser una herramienta que allá en el camino de cambios que necesitamos. ¿Cristian, decidido ya su voto? No todavía, pero yo no porque no se quiera decidir todavía, sino que creo que hay que esperar que termine el proceso, falta re poco, pero sí puedo adelantar que no me interpreta mucho el resultado. Hicimos harto empeño para que nos interpretara y trabajar y dialogar, pero no resultó. Ya, está más cerca de una opción que todavía no la quiere decir. ¿Y cómo se explican, por ejemplo, desde los partidarios de la prueba, cómo se explican que, según todas las encuestas, el rechazo está ganando después de que casi un 80% de los chilenos dijo que quería una nueva constitución? ¿Qué pasó? Yo creo que lo que es cierto es que la mayoría de la ciudadanía quiere un cambio y en eso se expresa el 80% del apruebo. Es claro que hay una gran mayoría que entiende que la constitución vigente no es la que necesitamos para hacernos cargo de la crisis política y social que tenemos. Ahora bien, también creo que la convención en esta intensidad de los 10 meses que ha tenido no ha sido capaz tampoco, no hemos sido capaces de salir hacia afuera y demostrar con más claridad qué es lo que se está aprobando efectivamente. Creo que hay errores no forzados y ahí también hay que hacer algunas autocríticas, hay responsabilidades de algunos constituyentes que quizás marcaron un poco la imagen de la convención, pero estoy convencida de que no marcaron el resultado del texto final y creo que eso es lo que resguarda una constitución que efectivamente va a responder. Tenemos que volver un segundo porque hay un extra en La Moneda. Vamos al Palacio de la Moneda.